Saludos amigas y amigos, sean muy bienvenidos al video número 15 en la serie de análisis de señales y sistemas. En esta ocasión les presento la convolución gráfica. En los últimos videos hemos estado abordando la convolución a gran detalle, pero ahora vamos a interpretarla de forma gráfica para que podamos entender un poco mejor el mecanismo que hay detrás de esta complicada integral, para lo cual vamos a utilizar señales muy sencillas con geometrías simples que nos permitan explicar precisamente qué es lo que sucede cuando dos señales convolucionan, y vamos a relacionar esto con la respuesta entrada-salida de los famosos sistemas lineales e invariantes en el tiempo, que como vimos en el video anterior son equivalentes de sistemas convolutivos. Específicamente la interpretación que le vamos a dar a esta integral es la de el área traslapada entre las señales mientras una permanece fija y otra se refleja en el tiempo y se desplaza de izquierda a derecha de menos infinito a infinito. Aparecerán varios casos dependiendo de las geometrías de las señales que convolucionan, pero en todos los casos siempre el resultado por intervalo será el área bajo el producto de sus curvas. Para que quede más claro a qué nos estamos refiriendo aquí, acompáñenme por favor en este interesante video. Muy bien amigas y amigos, el día de hoy vamos a hablar acerca de la convolución gráfica. De hecho, en los últimos videos hemos estado hablando mucho acerca de esta integral de convolución y hoy vamos a entenderla un poco mejor a partir de sus componentes. Aquí podemos ver que nuestra operación convolución se realiza entre dos señales, x y h, y produce una nueva señal llamada y. Si asociamos este conocimiento con el conocimiento de los sistemas lineales e invariantes en el tiempo, recordemos que cuando tenemos uno de estos sistemas está caracterizado por una función que se llama respuesta al impulso, h de t. Cuando decimos el impulso nos referimos al impulso unitario o la delta de Dirac. Por otro lado tenemos una entrada, en este caso la señal x de t, y cuando convoluciona con la respuesta del sistema, lineal e invariante en el tiempo, produce la salida y de t. Aunque en videos anteriores hemos calculado la salida a partir de la señal de entrada y la respuesta al impulso directamente, el día de hoy vamos a desmenuzar un poco más esta expresión y vamos a representarla de forma gráfica para que podamos entender mejor. En el video anterior, después de todo, vimos una justificación para generalizar el intervalo hacia todos los números reales. Es decir, en vez de poner aquí de 0 a t como usualmente poníamos, ponemos ahora de menos infinito al infinito y va a resultar exactamente lo mismo. Después de todo, la variable tau o la variable comodín o la variable de integración como se le conoce, desaparece cuando se integra en todo el dominio y únicamente sobrevive la variable del tiempo t. Muy bien, ahora pensemos que tenemos este caso en particular donde nuestro sistema lineal e invariante en el tiempo está caracterizado por esta señal que es una rampa y la entrada es un pulso unitario. Aquí lo tenemos, es un cuadro contra un triángulo rectángulo. Aquí podemos decir que pues la duración es de una unidad de tiempo y también la altura es una unidad en amplitud. Todo es unitario. De hecho, la convolución gráfica solo funciona en ese dominio, es decir, cuando nuestras señales pertenecen a la amplitud entre 0 y 1. Después vamos a comprender que esta convolución gráfica nos sirve para hacer convoluciones más complicadas donde las señales pueden fácilmente escaparse de este intervalo, es decir, medir más que 1, menos que 0, pero por ahora vamos a mantenerlo simple. Vamos a ilustrar la idea de manera sencilla, como siempre, y después vamos a utilizar esta idea para resolver problemas más complejos. Y bueno, el objetivo aquí desde luego es calcular cuál sería la salida de este sistema cuya respuesta al impulso, o sea, su naturaleza h de t, es esta señal triangular y su entrada es una señal de pulso unitario, este cuadro que vemos aquí. ¿Cómo se vería la señal y de t? Bueno, tenemos que realizar la convolución. Esa convolución sería x convolución con h. La entrada, convolución con la respuesta al impulso, produce la salida. En este sentido, nosotros podemos ver de la expresión de la convolución como integral que x de tau
si nosotros pensamos que el eje de la integración es el dominio tau, llamado dominio de la convolución, x de tau pues es una señal que permanece fija, simple y sencillamente es una función de tau y la podemos trazar como una gráfica. Ahora vamos a trazarla en términos de el dominio de la convolución, es decir, h de tau, pero pues es exactamente la misma figura, solamente expresada en el eje de la convolución, es decir, en términos de la variable de integración. Esta señal pues nos conviene que permanezca fija porque, como hemos dicho, esta señal es más complicada. Siempre nos conviene mantener la señal más complicada como la señal fija. ¿Por qué decimos que es una señal más complicada? Bueno, si aquí nos damos cuenta, vale 0 antes de 0 y vale 0 después de 1, pero entre 0 y 1 es simple y sencillamente la señal t. Sin embargo, la señal x vale 0 antes de 0 y vale 0 después del 1, pero entre 0 y 1 es constante, vale solo 1. Esta señal es más simple, esta señal tiene una expresión que es función del tiempo, es más complicada. Por lo tanto, vamos a aprovechar la propiedad de que la convolución es conmutativa. Así que ahora la expresamos al revés, en vez de escribir x convolución con h, aquí abajo lo que realmente dice es h convolución con x, pero es lo mismo porque pues después de todo esta convolución es conmutativa. Así que ahora mantenemos la señal h, aquí la tenemos, h de tau, como la señal fija, y la señal móvil pues se convierte en este pulso. Ahora, este pulso trazado en el eje tau tendría esta figura en líneas verdes punteadas, es exactamente igual, únicamente expresado en el eje tau, pero si nos damos cuenta, si nosotros canceláramos t, es decir, si por un momento pensamos que no estuviera, o sea que t fuera igual a 0, pues nos quedaría x de menos tau, ¿cierto? Aquí tendríamos x de menos tau. Y esa es la señal reflejada en tiempo. Es decir, lo único que tenemos que hacer es utilizar el eje de la amplitud como espejo y por lo tanto obtendríamos lo siguiente. Aquí la tenemos, esta sería la señal x de menos tau. Sin embargo, en nuestra expresión aparece x de t menos tau. Es decir que el tiempo no siempre va a valer 0. De hecho, hay que recordar que la variable del tiempo, t minúscula, pues como representa el tiempo es una cantidad de la física que nosotros no podemos detener, tampoco podemos controlar. Siempre avanza, siempre se incrementa, es decir, se mueve de izquierda a derecha y se mueve a pasos constantes y nunca la vamos a poder detener, es independiente de todo, es nuestra variable independiente. Aquí siempre tenemos presente ese hecho. Así que una vez que nuestra señal móvil está reflejada, vamos a tomar exactamente el punto cualquiera que sea que esté sobre el 0,0 en la expresión reflejada, aquí como nuestro punto de arrastre. Vamos a manejarlo así porque ya vimos que esta señal es móvil porque para empezar está reflejada, aquí la tenemos reflejada, pero el tiempo no se detiene y avanza de izquierda a derecha, por lo tanto la señal móvil se desplaza también de izquierda a derecha conforme el tiempo va avanzando. Para ver eso, simple y sencillamente, igual que en el video anterior, tenemos que igualar a 0 el argumento de la señal móvil. El argumento de la señal móvil es t menos tau. Si nosotros lo igualamos a 0, nos va a decir en qué lugar está posicionado este vértice de nuestra señal móvil. Aquí simple y sencillamente tenemos que despejar. Por lo tanto, aquí es fácil ver que tendríamos que t es igual a tau o tau es igual a t, es lo mismo. Despejamos y nos queda esta igualdad. Eso quiere decir que este vértice está colocado en un valor de tau que es igual al tiempo. Como hemos comentado en muchas ocasiones, la idea central, una de las ideas centrales en estos videos, en este curso, es que el tiempo avanza de menos infinito hacia el infinito,
es independiente, no lo podemos controlar, no lo podemos detener, siempre avanza a pasos constantes. Entonces vamos a tener algunos casos, y dentro de esos casos vamos a tener el caso cuando el tiempo sea menor que 0, es decir, que estemos de este lado de la gráfica, y cuando el tiempo esté entre 0 y 1, porque eso significa que este pulso va avanzando de izquierda a derecha, es decir, aquí un poco a mano alzada vamos a trazarlo. Este pulso al principio viene desde menos infinito, aquí tendríamos este vértice cuando el tiempo es menor que 0, y después el tiempo se sigue incrementando hasta que este vértice terminará superando al 0, y en ese caso pues tendríamos aquí esta definición del tiempo, del intervalo, en el que pues el tiempo es menor que 1 ciertamente, pero es mayor que 0, y como en el caso de arriba no lo incluimos, aquí lo debemos incluir para no romper la continuidad del tiempo. Hay que recordar que después de todo esa es una de nuestras premisas, y de hecho pues también podemos incluirlo aquí. Entonces el tiempo es mayor o igual que 0, pero menor o igual que 1, y aquí tendríamos este caso. Y si nosotros hacemos esta multiplicación, pues nos daríamos cuenta que obtendríamos esta gráfica. Aquí tendríamos simple y sencillamente este pequeño triángulo, porque pues las señales se multiplican punto a punto, y bueno, este pequeño triángulo azul es solo el producto que tenemos dentro de la integral, pero si nosotros de hecho calculamos la integral, pues nos daríamos cuenta que tendríamos que calcular esta área. Así que el resultado de esta operación sería en este intervalo el área de este triángulo azul que vemos ahorita en pantalla. Pero como al tiempo no lo podemos detener, va a seguir avanzando hasta que por supuesto supere a la unidad. Y en este momento, bueno, pues vamos a darnos cuenta que la duración de este pulso, aquí lo tenemos, la duración de este pulso es una unidad de tiempo. Por lo tanto, si este vértice vale t, este vértice de aquí vale t menos 1. Después de todo, pues hay que restarle una unidad. Así que entonces tenemos que este punto es t menos 1 y este punto de aquí es 1. Y bueno, en este caso estamos hablando de que t menos 1 es estrictamente menor que 1. Es decir, tenemos el caso de que t menos 1 tiene que ser menor que 1. Si de aquí despejamos, nos podemos dar fácilmente cuenta que nos va a resultar que t tiene que ser menor que 2. Pero por otro lado, t menos 1 pues también es mayor que 0. Aquí lo podríamos poner de esta forma. Y si nosotros despejamos ahora de este lado de la desigualdad, pues tendríamos que escribir que t, aquí lo tenemos, despejamos el 1, pues es mayor que 1. Entonces, si t es menor que 2, pero t es mayor que 1, bueno, podemos escribirlo como un caso de la siguiente forma. Aquí lo tenemos, t es mayor que 1, pero t es menor que 2. Solamente que aquí, pues lo estamos incluyendo, no hay problema. No hemos roto la continuidad del tiempo hasta ahorita. Lo único que va a pasar es que en el siguiente caso, cuando el tiempo siga avanzando, el 2 no va a estar incluido porque ya está incluido en este tercer caso. Ok, entonces el tiempo sigue avanzando. Recordemos que este vértice, el punto de arrastre, representa la variable del tiempo, pero sigue avanzando de tal manera que incluso el punto t-1 en algún momento será mayor que la unidad. Aquí la tenemos, aquí lo vemos. Si de aquí despejamos, nos queda el cuarto caso en el que t, desde luego, pues es mayor que 2. Y aquí no estamos rompiendo la continuidad. Podemos observar que tenemos los puntos del tiempo incluidos una vez y solo una vez en todos los casos. No se duplican, pero tampoco faltan. Muy bien, ahora que tenemos todos los casos, lo único que nos falta es saber cuáles son las amplitudes. De hecho, aquí con los casos podemos hacer algunas deducciones sobre la salida, como sigue. Tenemos desde luego los casos para los cuales t es menor que 0. Aquí los tendríamos.
Los casos en los que t está entre 0 y 1 sería todo este intervalo. Los casos en los que está entre 1 y 2 sería el intervalo entre 1 y 2, desde luego, y los casos para los cuales el tiempo es mayor que 2 sería el intervalo que sigue después del 2, y pues este no está acotado, es decir, este llega hasta el infinito, de la misma forma que el primero no está acotado por la izquierda, es decir, pues llega hasta el menos infinito, y en ese caso pues es un intervalo general, constituye a todos los números reales. Ahora lo único que tenemos que investigar es cuáles son las amplitudes en cada caso. Bueno, este punto de arrastre, como dijimos, representa a la variable del tiempo. Si el tiempo es menor que 0, vamos a hacer el dibujo correspondiente aquí en el dominio de la convolución, y nos podríamos dar cuenta que esta señal pues sería x de t menos tau cuando el tiempo es menor que el 0. Aquí tenemos el punto de arrastre. Si hacemos la multiplicación de las dos señales, pues la respuesta es muy sencilla. La respuesta es simple y sencillamente la señal 0, porque 0 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, 0 por 0 es 0, 0 por tau, en este caso aquí sería la recta tau, 0 por tau es 0, y después 0 por 0 es 0, entonces nos queda 0. Y si nosotros integramos, es decir, calculamos el área bajo la curva de esta multiplicación, que es la señal azul, pues obtenemos simple y sencillamente un 0. No hay área bajo esta curva. Si pasamos al segundo caso, cuando el tiempo está entre 0 y 1, recordar que este vértice es el tiempo, el punto de arrastre, pues ahora tenemos esta situación en la que nuestra gráfica en realidad se está traslapando. Aquí lo podemos ver fácilmente, y entonces el área que nosotros tenemos que calcular pues es el área de este triángulo, porque ese sería el producto, ¿cierto? Aquí tendríamos 0 por 0, es decir, la señal roja y esta señal amarilla pues valen 0, su producto es 0. Aquí tendríamos 0 por 1, pero eso es 0. Y aquí entre 0 y el punto de arrastre, que es el tiempo, tendríamos 1, que es esta amplitud, por tau. Entonces la respuesta es tau, es esta rampa que tenemos aquí. Y después tendríamos 0 por la rampa tau, pero pues es 0. Y después otra vez tendríamos 0 por 0. Por lo tanto, tenemos que calcular únicamente el área de este pequeño triángulo. Pero bueno, ¿cuánto mide su base? Su base mide t, simple y sencillamente. Y como esta es la recta unitaria, también la altura mide exactamente t. Por lo tanto, el área es t cuadrada sobre 2. Y eso es lo que anotamos aquí en la integral de convolución. Muy bien, seguimos en el siguiente caso, donde ahora el tiempo es mayor que 1 pero menor que 2. Vamos a pensar que el número 2 estuviera por aquí. Por lo tanto, ahí está nuestro punto de arrastre entre 1 y 2. Y entonces el área que tenemos ahora que calcular, por las razones antes expuestas, es esta de aquí. Muy bien, ¿cuál es esta área? Bueno, sin duda, pues esta es la recta tau. Pero vamos a pensar, bueno, este es el punto T, y la duración de este pulso, habíamos dicho, pues es una unidad. Por lo tanto, este vértice que tenemos aquí es t-1. Entonces podemos verlo de la siguiente forma. Podemos pensar que tenemos el triángulo completo, es decir, toda el área de este triángulo completo sería toda esta área, menos el área de este pequeño triángulo que tenemos aquí, que está entre 0 y t-1. Desde luego su base es t-1, y como esta es la recta unitaria, pues resulta que su altura también es exactamente t-1. Ok, vamos a pensar. ¿Cuál sería el área de este triángulo cuya base es 1 y altura es 1? Bueno, pues base por altura sobre 2, ¿verdad? Entonces es 1 por 1 sobre 2, es decir, un medio. El área de este triángulo, todo este triángulo que vemos aquí, es un medio. Pero el área de este pequeño triángulo que tenemos aquí también es base por altura sobre 2.
y su base y su altura son idénticas y valen t-1. Por lo tanto, el área es t-1 al cuadrado sobre 2, base por altura sobre 2. Entonces a un medio le restamos esta cantidad y eso es lo que escribimos aquí. Y bueno, finalmente el tiempo avanza hasta más allá, digamos, del número 2. Aquí lo tenemos, pero en esos momentos nos damos cuenta que los dos pulsos ya no se están traslapando y por lo tanto el producto vuelve a ser la línea 0, es decir, el área traslapada es ahora 0. Si nosotros hacemos las multiplicaciones, h de tau por x de t menos tau, como dice aquí adentro, pues vamos a obtener un 0 como producto. Después de todo, 0 por 0 es 0, tau por 0 pues es 0, 0 por 0 es 0, 1 por 0 es 0, 0 por 0 vuelve a ser 0. Entonces tenemos la señal 0 y la señal 0 no tiene área bajo su curva. Así que esta es el resultado de la convolución. Tenemos esta función definida por casos y de t y esta sería precisamente la salida. Ahora vamos a ver qué representa. Bueno, aquí tenemos este sistema de coordenadas. Al principio pues tenemos que para tiempos menores o iguales que 0, vamos a dibujar todo esto en color anaranjado, pues vale 0. Y para tiempos mayores o iguales que 2, bueno, en este caso estrictamente mayores que 2, vemos que también vale 0, es decir que de aquí, de 2 en adelante, nuestra señal vale 0. Pero vamos a ver cómo se ve esta parte. Bueno, este es un segmento parabólico. Si nosotros observamos, cuando evaluemos en el 0, aquí obtenemos un 0, empezamos en este punto. Y después, cuando lleguemos al 1, cuando t sea igual a 1, tendríamos 1 al cuadrado sobre 2, o sea, un medio. Aquí estaríamos hablando más o menos de esa distancia, un medio, o sea, 0.5. Y sería un crecimiento parabólico. Entonces aquí tendríamos una forma de parábola, más o menos de esta forma, es decir, esta que tenemos aquí sería la parábola t cuadrada sobre 2. Y después tendríamos esta otra parábola. Si nos damos cuenta, esta pues abre hacia abajo. Si sustituimos que t valga 1, aquí nos queda 0 dentro de este paréntesis. Y entonces todo este término vale 0 y solamente tenemos la fracción en medio. Empezamos aquí. Si sustituimos que t sea igual a 2, entonces aquí tenemos 2 menos 1 es 1, al cuadrado es 1, sobre 2 es un medio y lo restamos de un medio, entonces nos queda 0. Quiere decir que para cuando alcancemos el tiempo igual a 2, pues tenemos un 0. Pero esta es una parábola, aquí está el cuadrado, con el signo menos abre hacia abajo, entonces pues nos queda algo como esto. Una computadora sería perfectamente capaz de trazar esta curva con precisión, pero bueno, este sería el resultado de la convolución entre estas dos señales y lo hemos calculado de manera gráfica. En resumen, lo que hacemos es tomar dos señales que están contenidas en amplitud entre el intervalo de 0 a 1. Tomamos una y la dejamos fija, la que más nos convenga, es decir, la más complicada, en este caso el triángulo. Tomamos la otra señal, la reflejamos en el tiempo y definimos el vértice que queda en el 0,0 como nuestro punto de arrastre. Y eso es el valor que va a tomar la variable t, que es la variable del tiempo, que se desplaza de izquierda a derecha, de menos infinito hacia el infinito. Entonces vamos haciendo los casos y vamos viendo cómo se van multiplicando, cómo se van traslapando estas señales, y el resultado de la convolución es el área traslapada entre las dos señales, que típicamente para este tipo de ejemplos de convolución gráfica pues son pulsos triangulares, rectangulares o de cualquier forma, pero son pulsos, es decir, son señales de duración finita. Ok, en este video hemos ilustrado cómo calcular la convolución gráfica entre dos pulsos de duración finita. Esto nos va a ayudar en el futuro para pues hacer convoluciones cada vez más complicadas. Sin embargo, ya hemos calculado algunas convoluciones de forma analítica. No siempre necesitamos utilizar la convolución gráfica y no siempre se puede, pero siempre podemos resolver el problema
por medio de integrar directamente estas fórmulas. Y bueno, en ese caso pues es una convolución analítica, nos puede llevar más tiempo o puede ser tan complicada que podríamos llegar a requerir utilizar software para resolverla con precisión. Sin embargo, en este caso la convolución gráfica, esta metodología nos ayuda a ver qué es lo que está pasando con las señales que convolucionan. Dos señales convolucionan, bueno, una permanece fija y la otra se refleja y se desplaza, y entonces se empiezan a traslapar entre ellas y el área bajo sus curvas, es decir, el área bajo el producto de sus curvas, pues es el resultado. Eso es lo que realmente está pasando. Y esas son las respuestas de entrada-salida de los sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Amigas y amigos, hemos llegado al final de este video. Les agradezco mucho su atención, espero que les haya gustado y les sea de utilidad. No se olviden darle like, suscribirse y compartir. Y como siempre, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.